Mi abuelo acababa de ser sepultado hacía 3 días cuando mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Estaba lavando su taza de café favorita, la azul desportillada con el faro descolorido que había usado cada mañana durante 30 años, cuando vi el mensaje de texto de mi hermano. Estamos en Bali. No nos esperen despiertos. Dejé la taza muy despacio y sonreí, porque yo ya había transferido los $210,000 el día anterior a su vuelo. Tienen que entender algo sobre mi abuelo, Harold, y la casa que dejó. La casa del lago en Crescent Cove no era solo una propiedad en una escritura. Era el lugar donde aprendí a leer, acurrucada en el asiento de la ventana que daba al agua. Era donde mi abuela horneaba pastel de manzana todos los domingos hasta que falleció, y donde mi abuelo seguía yendo a ese mismo asiento de la ventana todos los domingos después de que ella se fue. Comiendo pastel de manzana comprado en la tienda a solas porque se negaba a que alguien más lo horneara. Esa casa era 4 habitaciones de recuerdos, un muelle hundido, un garaje independiente lleno de autos clásicos que había pasado 40 años restaurando, y una cuenta de ahorros que había acumulado en silencio durante décadas para asegurarse de que la propiedad permaneciera en la familia. Él mismo me lo dijo sentado frente a mí en la mesa de su cocina, 6 meses antes de que su diagnóstico resultara peor de lo que nadie esperaba. Maya, me había dicho empujando una carpeta manila hacia mí. Necesito que la persona que realmente entiende de estas cosas se encargue de esto. Soy asistente legal en un bufete de abogados de sucesiones. Lo he sido durante 6 años. Mi abuelo sabía exactamente lo que hacía cuando me nombró albacea. A mi hermano no le hizo ninguna gracia esa decisión. Mi hermano es 4 años mayor que yo, lo que significa que pasó toda nuestra infancia interpretando esa diferencia como una autoridad permanente que en realidad nunca se había ganado. Es encantador de la misma forma en que son encantadoras las personas que nunca han enfrentado consecuencias reales. Risa fuerte, sonrisa fácil, un don para hacer que cada habitación parezca girar en torno a él. Su esposa, con la que se casó hace 8 años en una ceremonia que de algún modo logró ser a la vez lujosa y de último minuto, tiene exactamente la misma cualidad. Juntos son implacable y agotadoramente divertidos en las cenas. Juntos en privado son un desastre financiero sostenido por deudas de tarjetas de crédito y memoria selectiva. Los observé durante años. Vi a mi hermano pedirle prestado dinero a nuestro abuelo para un proyecto de negocios que duró 4 meses. Vi a su esposa convencer a mi abuelo de que el aparador antiguo de su comedor se lo había prometido a ella, una promesa que nadie más había escuchado jamás, y marcharse con él durante una visita en las fiestas. Los vi aparecer por la casa del lago cada verano, usarla durante 2 semanas y luego desaparecer las otras 50. Vi a mi abuelo poner excusas por ellos con la paciencia infinita de un hombre que creía en la familia más de lo que la evidencia justificaba. Después del diagnóstico, las cosas cambiaron. La demencia de mi abuelo apareció gradualmente, lo cual de alguna manera es peor que de repente porque hay un largo tramo de tiempo en el que la persona que amas todavía está ahí en su mayor parte, pero los contornos se van desdibujando. Repetía cosas. Perdía las palabras a mitad de la frase. A veces te miraba con un destello de incertidumbre, como si estuviera tratando de ubicar tu rostro en un catálogo que se reorganizaba constantemente. Mi hermano empezó a llamar más a menudo. Esa fue la primera señal. Llamaba con preguntas sobre la casa del lago. ¿Cómo aguantaba el techo? ¿Había pensado el abuelo en actualizar el testamento recientemente? ¿Seguía la cuenta de ahorros en el mismo banco? Disfrazaba todo eso de preocupación. Solo pasaba a saludar, solo para asegurarse de que todo se estuviera manejando bien. Su esposa empezó a enviarle tarjetas a mi abuelo, tarjetas de papel de verdad con notas escritas a mano, algo que nunca había hecho ni una sola vez en 8 años de fiestas. Noté que mi abuelo estaba conmovido. Empezó a decir cosas como, tu hermano realmente está asumiendo su responsabilidad, ¿verdad? Y yo sonreía y decía, realmente lo está haciendo, abuelo. Porque no quería gastar el tiempo que nos quedaba en esto. Mi abuelo falleció un martes de octubre. La casa del lago estaba tranquila y dorada, y las hojas caían de los abedules como siempre lo hacían, en ese descenso lento y en espiral que hacía que todo el patio pareciera estar respirando. Mi esposo, que había pedido tiempo libre en el trabajo para estar allí conmigo, me sostuvo la mano durante toda la tarde.
Mi hermano llegó 2 horas después de que se fuera la enfermera de cuidados paliativos. Su esposa iba justo detrás de él, ya mirando alrededor de la casa con la atención cuidadosa de alguien que hace un inventario. Se quedaron 5 días. Durante esos 5 días, mi hermano hizo varias peticiones interesantes. Preguntó si podíamos posponer la presentación de la sucesión, solo temporalmente para darle a la familia tiempo de duelo sin burocracia. Dije que entendía el sentimiento, pero que el cronograma era importante y que procederíamos según lo programado. Preguntó si podía tener acceso a la cuenta de ahorros para cubrir algunos gastos inmediatos del patrimonio. Le dije que todos los gastos del patrimonio pasarían a través de mí como albacea, tal como mi abuelo había especificado. Preguntó si tenía más sentido, desde el punto de vista práctico, poner la Casa del Lago en venta ahora que el mercado estaba fuerte en lugar de conservarla. Dije que los términos del testamento eran claros y que la propiedad debía permanecer en la familia. Después de cada una de estas conversaciones, mi hermano asentía y decía, por supuesto, por supuesto. Y a los 20 minutos, lo oía hablar por teléfono en el dormitorio del fondo con voz baja y cautelosa. Soy asistente legal. Sé cómo suenan las personas cuando están explorando sus opciones. La noche antes de que se fueran, su esposa me encontró sola en la cocina. Tenía esa forma de entrar a una habitación que estaba diseñada específicamente para hacerte sentir como si ambas acabaran de terminar ahí por accidente. Se sirvió un vaso de agua que no bebió, se apoyó contra la encimera y dijo muy casualmente, «Sabes, Maya, has tenido un gran peso sobre tus hombros con todo esto. Es mucho que manejar». Estuve de acuerdo en que era mucho. Me dijo sinceramente, si alguna vez quieres ayuda con las cuentas, con el papeleo, con lo que sea, aquí estamos. No tienes que cargar con todo tú sola. Se lo agradecí. Ella sonrió. Dejó el vaso de agua en la encimera. Me quedé despierta esa noche repasando cada interacción de la última semana como un fiscal revisando transcripciones, las peticiones sobre la cuenta, el interés en poner la propiedad en venta, la oferta de ayudar con el papeleo y, debajo de todo eso, algo que yo había estado observando durante 2 meses. La situación financiera de mi hermano. Sé más sobre ella de lo que él se imagina. Su esposa mencionó la situación de su hipoteca una vez en una cena familiar hace 2 años, y yo lo archivé en mi mente. Un amigo en común mencionó un negocio que había salido mal. Había visto extractos de tarjetas de crédito accidentalmente cuando ambos estábamos en la mesa de la cocina, y él había dejado su correo electrónico abierto en la computadora portátil compartida. No había husmeado. Solo me di cuenta. De lo que me di cuenta fue de que no estaban bien. Eran el tipo de no estar bien, que se ve bien desde afuera, pero que se ha estado acumulando bajo el agua durante años. El patrimonio de mi abuelo era exactamente el tipo de cosa que podría resolver su problema, o al menos hacerle sentir que podría hacerlo. 3 días después de que volaran de regreso a casa, recibí una llamada del banco. No cualquier banco, el banco donde mi abuelo había registrado los títulos de sus autos porque había sacado un pequeño préstamo poniendo uno de ellos como garantía años atrás y lo había pagado, y el banco todavía tenía la cuenta en sus archivos. El oficial de préstamos, que estaba claramente incómodo, me dijo que alguien había visitado la sucursal 2 días antes con un documento que afirmaba que mi abuelo había accedido antes de su muerte a usar el Mustang del 67 como garantía para un préstamo personal de $55,000. El documento tenía la firma de mi abuelo. El oficial de préstamos lo había marcado como sospechoso porque la firma no coincidía exactamente con sus registros, y porque el documento había sido notariado en una tienda UPS en un pueblo a 2 horas de distancia de donde mi abuelo había vivido durante 30 años. Me senté en mi auto en el estacionamiento de mi oficina y no me moví durante 4 minutos. Luego llamé a mi esposo. Le conté lo que el oficial de préstamos me había dicho. Mi esposo, que es la persona más mesurada que he conocido en mi vida, no dijo nada por un largo momento y luego preguntó, ¿cómo quieres manejar esto? Y lo amé muchísimo por no decir nada más que eso. Dije que necesitaba un día. Fui al trabajo y saqué todos los documentos que tenía sobre el patrimonio de mi abuelo. Llamé a la Junta de Licencias de Notarios. Llamé a la compañía de títulos. Me comuniqué con mi abogada supervisora, quien escuchó todo sin interrumpirme ni una sola vez, y luego dijo en voz baja, ¿sabes qué es esto, verdad? Dije, sí.
Ella dijo, ¿qué necesitas de mí? Se lo dije. Ella respondió, hecho. A la mañana siguiente conduje hasta el banco donde estaba la cuenta de ahorros del patrimonio de mi abuelo. Me senté con el gerente de la sucursal. Yo era la albacea designada. Tenía el certificado de defunción, el testamento, las cartas testamentarias, todo. Abrí una nueva cuenta del patrimonio a mi nombre y al de mi esposo como cofideicomisario. Transferí los $210,000. Luego fui al tribunal testamentario y presenté todos los documentos que tenía, incluida una alerta sobre el intento de préstamo fraudulento, que mi abogada ya me había ayudado a preparar para enviar a la oficina del fiscal del condado. Dejé $12,000 en la cuenta original. Lo suficiente para que pareciera que no me había dado cuenta, lo suficiente para hacerles creer que la puerta seguía abierta. Luego fui a casa y esperé. Mi esposo preparó la cena. No hablamos mucho de ello. Lo miré moverse por la cocina con la soltura de alguien que ha decidido que, venga lo que venga, lo enfrentarán juntos. Y pensé en lo diferente que se sentía eso de la familia en la que había crecido, donde los problemas se ocultaban o se usaban como armas, y casi nunca se sobrellevaban simplemente juntos. Puso un plato delante de mí. Comí. Dormí. De hecho, dormí mejor de lo que lo había hecho en 2 semanas. El mensaje de texto llegó 4 días después, la transferencia pasó. Estamos en Bali. No nos esperen despiertos. Al parecer, mi hermano había hecho su movimiento y esperaba aterrizar en el paraíso con el dinero de nuestro abuelo ya en su cuenta. Dejé la taza de café. Conduje hasta la oficina. Saqué la notificación del banco. Había configurado una alerta en la cuenta original para cualquier intento de acceso. Vi el intento de transferencia. Vi la marca de tiempo. Vi que había rebotado contra un saldo de $12,000 en lugar de los $210,000 con los que contaba mi hermano. Les di 48 horas. Mi abogada me había aconsejado que primero dejara que lo asimilaran para darles la oportunidad de acudir a mí o de hundirse más. Yo apostaba porque se hundirían más. Conozco a mi hermano. La llamada llegó un miércoles por la tarde. Estaba en mi escritorio revisando una sucesión que no tenía nada que ver cuando mi teléfono se iluminó con un número internacional. Reconocí el código de país. Lo dejé sonar 2 veces. Luego respondí, Maya. La voz de mi hermano tenía ese tono específico que había crecido escuchando. Ese que suena a enojo pero en realidad es pánico. Y el pánico es lo que lo hace peligroso. ¿Qué hiciste? Hice mi trabajo, dije. Soy la albacea. Aseguré los bienes del patrimonio. Ese dinero. Se detuvo. Podía escuchar ruido detrás de él. El tipo de sonido ambiental de un resort que solo escuchas cuando alguien está muy lejos de casa y con muy pocas opciones. Ese dinero se suponía que se dividiría en partes iguales. ¿Sabes que eso era lo que quería el abuelo? Sé lo que quería el abuelo, dije. Lo tengo por escrito. Lo que también tengo por escrito es una solicitud de préstamo fraudulenta usando su Mustang de 1967 como garantía, enviada 2 días después de su funeral, notariada en una tienda de envíos por alguien que claramente nunca lo conoció. Silencio. Tengo el documento, dije. Tengo las grabaciones de seguridad de la sucursal bancaria, que el oficial de préstamos ya sacó. Tengo el número de licencia del notario, que lleva a un notario que, curiosamente, vive en el mismo condado que la compañera de cuarto de la universidad de tu esposa. Y tengo los registros de tu teléfono celular que muestran una llamada a ese condado a las 9:47 p.m. la noche antes de que se presentara la solicitud de préstamo. Los cuales mi abogada obtuvo a través de los canales correspondientes porque ya habíamos presentado una denuncia en la oficina del fiscal. Más silencio, más largo esta vez. Luego se escuchó la voz de su esposa. Y supe que él le había pasado el teléfono porque siempre le pasaba el teléfono cuando las cosas se ponían feas. Ella era mejor maniobrando. Maya, dijo cálida y razonable, de la forma en que siempre se mostraba al comienzo de una negociación. Todos podemos hablar de esto como adultos. Esto fue un malentendido.
Ha habido mucho dolor, mucho estrés, y las cosas se manejaron de una manera que se ve peor de lo que es. ¿Sabes cuánto amábamos a Harold? Sé cuánto valía el Mustang, dije. El préstamo era por $55,000. El auto fue tasado en $62,000 cuando mi abuelo lo aseguró el año pasado. Necesitaban dinero rápido. Él no estaba aquí para decir que no. Eso no es. También continué y mantuve mi voz completamente calmada porque había estado dándole vueltas a esto durante días, y no iba a gastar mis emociones en una llamada telefónica, que ustedes dos tienen $38,000 en deudas de tarjetas de crédito en 4 cuentas. Que su hipoteca tiene 4 meses de atraso, y que el negocio que le dijeron a todos que iban a lanzar en realidad fracasó antes de que abriera. No digo esto para ser cruel. Lo digo porque necesitan entender que no estoy actuando en base a suposiciones. He hecho mi tarea. Mi hermano volvió al teléfono. Podía escuchar a su esposa murmurando detrás de él. Dijo con la voz más baja ahora, despojada de ese tono de pánico y simplemente plana: ¿Qué quieres? Esta es la pregunta para la que me había estado preparando. Le dije que tenía 2 opciones establecidas en papel, de la misma manera que mi abuelo siempre había abordado una conversación difícil, claras, por escrito, sin margen para reinterpretaciones posteriores. Opción 1. Él y su esposa regresaban a casa. Se reunirían conmigo, mi esposo y mi abogada. Firmarían un documento renunciando a cualquier reclamo para impugnar el testamento. A cambio, yo usaría una parte de los fondos del patrimonio para pagar el préstamo fraudulento, porque, aunque era un fraude, si entraba en mora, habría afectado el título del auto, que todavía pertenecía a la herencia, y no presentaría cargos penales por la firma falsificada. Ellos recibirían la parte de la herencia que mi abuelo les había especificado en el testamento, que eran $15,000 y el contenido de su taller. Ni más ni menos. Opción 2 presentaba la denuncia penal completa, perseguía un cargo de fraude por la firma falsificada, lo que en nuestro estado conllevaba un posible delito grave, y dejaba que la herencia fuera administrada completamente a través de los tribunales. Lo que estancaría todo durante al menos 18 meses, y al mismo tiempo generaría un registro público que los perseguiría a ambos profesionalmente. Lo escuché exhalar. ¿De verdad le harías eso?, me dijo, ¿a tu propio hermano? Y aquí está el detalle de ser el responsable en una familia. La gente usa ese enfoque en tu contra. Cuentan con el hecho de que te importa la familia, de que no quieres ser la persona que lo queme todo. Tratan tu fiabilidad como una correa. Creen, justo hasta el momento en que se les demuestra lo contrario, que siempre elegirás la paz sobre la justicia porque el costo de la justicia es demasiado alto para alguien como tú. Lo que nunca toman en cuenta es lo que sucede cuando ves a alguien agotar tu paciencia por completo. Lo haría, dije, y lo haré si esa es la dirección que eliges. Volaron de regreso 4 días después. Los recogí del aeropuerto, no por amabilidad, sino porque los necesitaba en la sala que había preparado, y no iba a darles la oportunidad de reagruparse o de buscar un abogado antes de sentarnos. Mi esposo condujo. Mi hermano iba sentado en el asiento trasero mirando por la ventana. Su esposa estaba sentada a su lado con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Nadie hizo charla trivial. Nadie lo intentó. La oficina de mi abogada estaba en el 4º piso de un edificio en el centro, y ella se había quedado hasta tarde para reunirse con nosotros. Había preparado una pequeña sala de conferencias, 4 sillas, una mesa, 2 carpetas. Saludó a todos con la calidez profesional de alguien que ha visto esta misma situación las suficientes veces como para no tener ningún interés emocional en el resultado. Y luego se sentó, miró a mi hermano y dijo: ¿Empezamos? Deslicé las carpetas sobre la mesa. Mi hermano abrió la suya. Su esposa miró la suya, pero no la abrió. La carpeta 1, dije porque había ensayado esto, es la contabilidad completa de los bienes del patrimonio, incluida la transferencia que hice como albacea, la cual está completamente documentada y es enteramente legal. La carpeta 2 es el archivo de pruebas, la solicitud de préstamo. Los registros del notario, los registros de llamadas y el borrador de la denuncia que mi abogada ya ha preparado para el fiscal del condado. Mi hermano miró la segunda carpeta durante mucho tiempo.
Tenía la expresión de un hombre que había estado faroleando durante tanto tiempo que había olvidado que era un farol, y ahora estaba sentado a la mesa mientras le mostraban las cartas de todos los demás. Necesita firmar la página 7, dijo mi abogada, y poner sus iniciales en las páginas 3, 4 y 11. Su esposa dijo, esto no es justo. Mi abogada dijo, lamentablemente lo justo no es un estándar legal. Mi hermano firmó. Mi cuñada se quedó sentada otros 3 minutos sin moverse y luego ella firmó también, y el rasgueo del bolígrafo sobre el papel fue el único sonido en la habitación. Condujimos a casa en silencio. Mi esposo no me preguntó cómo me sentía hasta que estuvimos adentro y la puerta estuvo cerrada. Y entonces solo me miró y esperó. Y me quedé en nuestra cocina por un minuto pensando en mi abuelo en el asiento de la ventana, comiendo pastel de manzana comprado en la tienda todos los domingos. Yendo todavía al mismo lugar incluso después de que todo lo que lo hacía significativo había desaparecido, porque él creía en mantener los rituales incluso cuando las personas no podían quedarse. Estoy bien, le dije. Y lo decía en el sentido de que bien significa no estar rota, no vengada exactamente, simplemente intacta. La sucesión se cerró 4 meses después. La casa del lago fue para mí y para mi esposo, eso había estado en el testamento, de manera específica y clara, porque mi abuelo había sabido, de la forma en que las personas con su particular tipo de sabiduría siempre saben, que personas en su vida realmente cuidarían de algo. Los autos clásicos fueron a subasta, lo cual también estaba especificado. Las ganancias se destinaron a un fondo caritativo que mi abuelo había designado para la Sociedad de Preservación Histórica Local, porque había estado en su junta durante 15 años, y le importaba más el puente cubierto de la Ruta 9 de lo que a la mayoría de la gente le importa su propio dinero. Mi hermano recibió sus $15,000 y el contenido del taller, que incluía un hermoso juego de herramientas manuales antiguas que vendió en menos de una semana. Lo sé porque vi el anuncio en línea. Está bien. Eran suyas para hacer con ellas lo que quisiera. Lo que me sorprendió en los meses posteriores no fue la ira, ni el dolor, ni el alivio. Fue algo más silencioso que todo eso. Mi abuelo se había pasado toda la vida creyendo que la familia significaba que extendías tu benevolencia indefinidamente, que mantenías la puerta abierta porque cerrarla era una especie de fracaso. Yo solía pensar que estaba de acuerdo con él. Solía cargar con una versión de esa creencia como un peso que nunca se me había ocurrido cuestionar. Pero he llegado a comprender que hay una diferencia entre una puerta abierta y una caja fuerte sin cerrojo. El perdón es algo que das libremente. No significa que le entregues a alguien la llave de todo lo que se te confió proteger y esperar que haga lo correcto. A veces, proteger a las personas que merecen protección significa tomar una decisión que desde fuera parece dureza. Mi abuelo me eligió como su albacea porque sabía que yo haría lo que fuera necesario, no lo que fuera cómodo, no lo que mantuviera la paz a costa de la verdad. ¿Qué era lo que había que hacer? La casa del lago todavía tiene el asiento junto a la ventana que da al agua. Voy casi todos los fines de semana cuando el clima lo permite. Mi esposo prepara café. Me siento en el mismo lugar donde solía sentarse mi abuelo, con la misma vista del muelle y de los abedules y de la luz que se refleja en la ensenada de esa forma plana y plateada que tiene en las mañanas de octubre. Llevo pastel de manzana, un verdadero pastel de manzana casero, la receta que mi abuela escribió en una ficha que encontré en el cajón de la cocina. Me siento en ese asiento junto a la ventana y pienso en lo que significa llevar algo hacia adelante. No el dolor, no la ira, no el peso agotador de ser la persona en la que todos confiaban sin llegar a verla realmente. Solo la casa, solo la luz, solo la tranquilidad que llega cuando por fin has dejado de esperar a que alguien te quite lo que estabas protegiendo, porque la amenaza ha sido manejada, y la escritura está a tu nombre, y le hiciste una promesa a tu abuelo, y la cumpliste. Para eso es el asiento junto a la ventana ahora. No para esperar, solo para estar allí. A él le habría gustado eso. Creo que siempre decía que lo mejor de la casa del lago era que era un lugar a donde podías ir y simplemente estar quieto por un rato. Sin actuaciones, sin fingimientos, sin que nadie espere que seas nada más que exactamente quien eres. Por fin entiendo a qué se refería.